Bueno, vamos a hablar de un tema muy sensible para esta comunidad, muy significativo, porque estamos hablando de una de las figuras de los íconos de esta comunidad, que es Monseñor Agustín Román, Agustín Aleido Román, cubano de pura cepa, pero además con una labor pastoral y diocesana extraordinaria. Y nadie mejor que Daniel Schroer Roth, quien ha finalizado su proyecto de escribir este libro, y él nos va a decir cuándo va a ser la presentación, de qué trata todo esto. Periodista del Nuevo Herald, columnista, autor del libro Agustín Román, Pastor, Profeta y Patriarca. Vamos a comenzar por el título. ¿Por qué ese título? Bueno, el título... De las 3P. Las 3P, y el título derivó de haber terminado el manuscrito. Ya yo había escrito todo el libro con los agradecimientos, la bibliografía estaba listo como para decir a imprenta. Y solo entonces llegó el título. Es muy difícil resumir una obra que ha demorado 3 años y medio de investigación, un legado como el de Monseñor Román, que es tan amplio, en un título. Pero cuando tú escoges las palabras que más definen a Monseñor, te das cuenta de que es un pastor, porque fue el pastor de su pueblo, en el sentido de que fue esa persona que estuvo cerca de la gente, que prodigió amor, compasión, cuidado. Profeta, porque siempre estuvo interpretando qué es lo que quería Dios para el pueblo cubano, el exilio cubano en la diáspora. Y patriarca, porque es el padre de una gran comunidad. El patriarca obviamente tiene muchos significados, está el significado bíblico, ¿no?, de los patriarcas, pero en este caso es el patriarca de un colectivo muy grande. Es el padre, otra P, de la Ermita de la Caridad. Sí, y sí. Tú lo recordarás como explicaba el mural, sí, que ahí estaba la historia de Cuba. Era un hombre manso. Sí. ¿Cuántas horas te llevó conversar con él para plasmarlo en tu libro? Bueno, las conversaciones con él tomaron 3 o 4, fueron 4 meses de entrevistas, decenas y decenas de horas de entrevistas exclusivas y específicas para este proyecto, y él murió en abril de 2012 en el camino de la investigación, pero realmente ya me había dejado con tremendos testimonios. El número de horas es tan difícil cuantificar, pero sí te puedo decir que han sido 3 años y medio, desayuno, almuerzo, cena y hasta merienda de la medianoche con Monseñor Agustín Román. ¿Cuáles anécdotas quedaron así dentro y fuera del libro, pero que quedaron en tu memoria para siempre? Mira, una anécdota preciosa es cuando Monseñor Román, como saben, estuvo lo de los motines federales de las cárceles, de la gente de María. Taladega y todo aquello. Que él logró apagar esos motines con el Padre Nuestro, cuando dijo que había que rezar un Padre Nuestro, pero que con Padre Nuestro no se podía rezar con manos en las armas, con armas en las manos. Una de las anécdotas que la gente no conoce, que me parece que ilustran tanto a ese pastor, fue que cuando termina eso, y sacan a los rehenes y los rehenes van al hospital, Monseñor Román recibe una llamada. ¿De quién? De Ronald Reagan, el presidente, que le iba a dar las gracias porque realmente esto era un problema a nivel nacional, claro, y una preocupación. Eran rehenes empleados federales. ¿Y qué dijo Monseñor Román? Dijo, mira, dígale al presidente que muchísimas gracias, que no sabe cuán agradecido estoy que me está llamando, pero ahora debo ir al hospital a acompañar a los rehenes. Ese era Agustín Román. Ese era Agustín Román. Ese tipo de historias están presentes. Era un hombre manso, pero muy firme. La gente quizás se equivocaba porque hablaba en un tono quedo, que había que acercarse para escucharlo, ¿verdad? Y no era débil. No, por eso un profeta. Es muy determinante en lo que él decía. Era muy conciliador en su tono, pero siempre muy definido en su perspectiva. ¿Qué otra anécdota recuerdas? Pero una de las anécdotas que no están en el libro, pero que me ha nutrido a mí espiritualmente y vivencialmente, es que cuando Monseñor Román te relata una época de su vida, ya sean los años de infancia, en pobreza que vivió, o incluso la expulsión en un barco sin nada, Monseñor Román siempre recuerda cada periodo de su vida como años lindos. Y te va a decir cualquier época, cualquier momento, te va a decir, esos años fueron años lindos, fueron años preciosos. Y eso me encantó mucho, ¿no?, de poder ver con ese prisma positivo todo lo que te pasa, incluso la adversidad. La felicidad de la vida. Vamos a seguir con Daniel Schroer Roth, que ha hecho un magnífico aporte a la historiografía y bibliografía no solamente cubana y de la Iglesia Católica, sino de todos nosotros. De inmediato seguimos conversando con este brillante periodista y escritor.
Daniel, utilizando una palabra tuya, ¿cómo se hilvana la historia de Agustín Román con la del exilio? Bueno, se va hilvanando en el sentido de que Monseñor Román es casi que protagonista de una historia muy rica, de un exilio muy grande. Yo voy narrando la historia de Monseñor en el contexto de lo que va sucediendo en Miami, tanto el crecimiento de la Iglesia Católica como los diferentes eventos, desde Balseros, desde Mariel, desde los movimientos laicales. Es toda una rica historia que se va tejiendo, entretejiendo a través de la figura de Monseñor, y eso demoró obviamente un buen tiempo. Se negó a regresar a Cuba con las visitas papales. Fue firme ahí también. Sí, señor. Eso fue muy importante Muy también, importante, su firmeza. Y él me preguntaste de dónde saqué la palabra profeta. Pues en una ocasión Monseñor Román dijo que un profeta no podía callar. Y eso fue cuando yo lo leí, dije, ahí entonces aquí capté la otra P. La otra P de profeta. Yo quería hablar sobre la publicación del libro. Por favor, ahora, ¿dónde se va a presentar? En la Torre de la Libertad del Miami-Dade College en Downtown, el sábado 22 de agosto. Las puertas abren a las 3, pero el evento es a las 4, más se espera una cantidad importante de personas. Tienen que ir, todo el mundo el 22 a rendirle un homenaje a quien se lo merece. Es entrada libre y Miami-Dade College va a proveer estacionamiento en los alrededores de la torre. Va a ser un evento muy lindo, de conmemoración, si se quiera, de honor a alguien que fue tan querido en nuestra comunidad. ¿Es un libro que tiene muchas fotos? Tiene fotos y tiene un librito en el interior, en el medio, digamos que es una pequeña galería muy linda, a color, de fotos que narran su historia. Y entonces le puse, digamos, cada foto la describo, pero con una historia detrás de la foto, no simplemente lo que significa. Pues ahí estaremos. Es un placer y eso espero verte. Ahí estaremos, sábado 22 a las 4 de la tarde, pero vaya antes porque va a estar lleno eso, en la Torre de la Libertad. Los dejamos con un documento histórico. El documento histórico es que quienes van a izar la bandera mañana en La Habana, la bandera de los Estados Unidos en la nueva embajada, son los 3 Marines que la arriaron el 5 de enero de 1961. Aquí lo vemos a los 3 en el obelisco en Washington. Este es un video que ha difundido el Departamento de Estado hoy. Esos 3 Marines que arriaron la bandera en el 61 la van a izar mañana. Es todo por hoy. Buenas noches.